Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, estamos aquí en el tercer encuentro, la tercera semana, con el tema del espacio biográfico y la inspiración de estos encuentros para construir nuestras biografías, ¿no? Nuestras biografías, bueno, de militantes, de desaparecidos, de víctimas, de perpetradores, bueno, de todo un universo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, con las violencias del terror de Estado. En este tercer encuentro vamos a plantearnos el tema de la entrevista y el archivo oral. Y para eso, ¿no es cierto?, hemos invitado a tres compañeras, a tres colegas, que, bueno, que nos van a hablar de estos temas desde las perspectivas de sus trabajos de investigación. Habíamos dicho, ¿no?, de combinar distintos puntos de vista, ¿no? Escuchamos a la literatura, escuchamos al escritor, periodista, abogado, político, funcionario, escuchamos a la cineasta, a la historiadora. Bueno, hoy tenemos aquí la perspectiva de dos sociólogas y una antropóloga que son muy conocidas por todos ustedes y que son Alejandra Oberti, Carolina Mera y Ludmila da Silva Catela. Muy conocidas por todas, por todos ustedes, ya que siempre nos han acompañado en todos los encuentros que tienen que ver con los derechos humanos, con la defensa de los derechos humanos y con la problematización del campo de los derechos humanos y de la historia reciente. Así que bueno, las voy a ir presentando a medida que hablen, ¿no? Así que primero va a hablar Alejandra, luego Carolina y tercero Ludmila. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridas compañeras? Un gusto tenerlas aquí con nosotros, con nosotras, en este tercer encuentro del espacio biográfico. Bueno, Alejandra Oberti es socióloga, es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de las carreras de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. También da cursos en varias carreras de posgrado, por ejemplo, nuestra maestría en Historia y Memoria es la profesora justamente de metodología, o sea que el tema de la entrevista y de cómo abordar, digamos, estas investigaciones o estos relatos, estas narraciones, está en el centro de sus preocupaciones. Bueno, también es investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, también de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, también del Núcleo de Estudios de Memoria, del IDES, y es también, otra de las características para esta charla, coordinadora del Archivo de Memoria Abierta. Conocemos todas a Memoria Abierta y del trabajo maravilloso que hace con las entrevistas y con las narraciones en primera persona de testimonios. También es miembro del colectivo de Historia Reciente, del que formamos parte. Tiene un libro... Ha escrito un libro que es muy lindo, muy bueno, que es Las revolucionarias, militancias y vida cotidiana y afectividad en los años 70. Es un libro que habla de mujeres, ¿no?, de las revolucionarias, pero que también, ¿no es cierto?, tiene muchos testimonios de varones, y ese es uno de los logros, ¿no es cierto?, del libro también, ¿no?, de pensar en en un campo complejo, ¿no?, en el que estamos juntos, ¿no?, mujeres y varones, y entonces Las revolucionarias es un libro realmente muy bueno y que nos puede servir mucho para esta inspiración biográfica, así que lo recomiendo muchísimo. Y últimamente, ¿no es cierto?, he escrito en coautoría Y nadie quería saber, relatos sobre violencias de mujeres durante el terror de Estado, y que, bueno, es un tema del que hemos escuchado hace poco, ¿no es cierto?, uno de las últimas sentencias de juicios de agosto de este año, ¿no es cierto?, que tocó el tema, que juzgó, ¿no es cierto?, al Tigre Acosta y a otro que no recuerdo quién era, creo que a El Gato González, ¿no?, por violaciones, manoseos, violencias y abusos sexuales
en la ESMA, ¿no? En testimonio de dos mujeres. Pero, Alejandra, digo, bueno, podemos escuchar el testimonio en la denuncia, podemos escucharlo también en una entrevista más íntima, podemos, bueno, esperar a que alguien quiera hablar, forzar, ¿cómo hacemos, no? Bueno, Alejandra creo que nos va a hablar un poco de eso, porque tiene también una gran capacidad de escuchar a las mujeres, a quienes quieran hablar de sus experiencias pasadas. Así que bueno, Alejandra, un gusto tenerte y cuando quieras. Bueno, yo pido que alguien me haga una señal si me escuchan bien, porque tengo a veces algunos problemas con el micrófono. Bueno, si se me escucha, entonces doy inicio. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la presentación tan amorosa. Yo estoy súper emocionada y súper contenta de estar aquí. Cuando veía las pantallitas que entraban, digo, bueno, seguimos muchos, en contacto de la manera que podemos, de la manera que nos deja esta situación. Entonces realmente estoy muy contenta. Les agradezco, como siempre, a la Comisión Provincial por la Memoria, que admiro y respeto muchísimo el trabajo que hacen. Entonces cada vez que tengo la oportunidad de compartir algunos de los espacios que generan, sea cual fuera, me siento muy honrada. Así que bueno, les agradezco un montón, y bueno, ni hablar de este panel, ¿no? Que comparto con dos mujeres que quiero y respeto, y a las que conozco de diferentes situaciones hace muchísimos años. Así que estoy acá encantada de poder hablar con ustedes y de poder escuchar lo que mis colegas van a decir también. Bueno, muchas gracias a Virginia, a Sandra, a Ana, a Diego, a Emiliano, a Roberto, que pasó hace un rato también, ¿no? A toda la gente de la comisión que está acá haciendo el soporte de todo esto, que es, bueno, un trabajo multiplicado. Bueno, no digo más nada y entonces empiezo a hablar de lo que preparé para hoy. Voy a leer, voy a tratar de ser estricta con el tiempo, espero lograrlo. Bueno, la entrevista y el archivo oral, ¿no? Ese es el tema, y la verdad que son dos enunciados, ¿no? Dos términos que me convocan muchísimo. Y bueno, sobre eso escribí algo para compartir con ustedes esta tarde. El uso de la memoria y de la historia oral por parte de comunidades, grupos y personas afectadas por la violencia estatal tiene y ha tenido a lo largo de nuestra historia múltiples objetivos. Por un lado, cuestiones como el reconocimiento de la victimización, la búsqueda de verdad, el juzgamiento y la condena de los perpetradores, la reparación, pero también sirve para colocar un énfasis en una cierta apropiación del pasado que hacen quienes pueden relatar lo que les sucedió, que va adquiriendo nueva vida al ser el fundamento central de la construcción de identidades culturales y políticas, y fuente de crítica radical a las sucesivas y diversas formas de opresión y desigualdades. Por eso el testimonio se constituye en un exceso en relación a los temas y recorridos específicos de periodos históricos, y puede constituir una oportunidad para que emerjan otras temporalidades, otras interpretaciones y elementos que no son meramente narrativos, ¿no? También, bueno, se hacen presentes silencios, desvíos significativos. Las organizaciones de derechos humanos de Argentina se han hecho cargo de esa cuestión a través de diferentes iniciativas de producción de este tipo de relatos como parte de sus políticas de memoria. Hay muchísimos ejemplos de estos. Yo voy a hablar fundamentalmente desde la experiencia que conozco más por trabajar hace muchos años ahí, que es el archivo oral de memoria abierta, ¿no? Pero no es más que un ejemplo de muchísimas iniciativas en este sentido. El archivo oral de memoria abierta comenzó a hacer sus entrevistas muy centradas en víctimas del terrorismo de Estado en el año 2000, 2001, ahí empezaron las primeras entrevistas, y desde ese momento hasta ahora continuamos produciendo testimonios en formato audiovisual. Todos tienen un formato bastante parecido en términos de cómo es el registro. El archivo oral de memoria abierta tiene 1000, no son 1000, son 980 y pico, ¿no? Casi 1000 entrevistas a
a estas alturas, y por supuesto que a lo largo de los años se fueron ampliando los temas y las preocupaciones, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos trabajando en 2 colecciones que vinculan un poco la historia de del movimiento de derechos humanos en Argentina con el movimiento de mujeres y el feminismo, por lo menos en las articulaciones que hubo desde los 80 en adelante, y en otra colección de entrevistas que toma la cuestión de la violencia institucional como también en estos vínculos con el movimiento de derechos humanos, ¿no? Entonces los temas se han ido ampliando, pero bueno, el terrorismo de Estado sigue siendo como uno de los ejes articuladores. Todos estos testimonios, todas estas entrevistas se conservan, y esa conservación es para que se puedan usar. Entonces están disponibles a la consulta pública, en este momento incluso de manera remota se pueden consultar, pero tan importante como hacerlas, como registrarlas, como producirlas, es, me parece, tener la posibilidad de que circulen, ¿no? Que circulen con cuidado, con una cierta protección, pero sí que haya una circulación. Y con todas estas entrevistas, ¿no? Viendo todas estas entrevistas, yo lo que quería resaltar y compartir con ustedes aquí, más que cómo se hace, ¿no? Más que, que todo lo que implica hacer una entrevista de este tipo, lo que quería compartir es esto que al principio nombré como resto, ¿no? Todo eso que aparece en las entrevistas, que aparece en los testimonios, y que no es lo que esperamos, no es lo que vamos a buscar, no es para lo que estamos más preparadas, ¿no? A la hora de hacerla. Desvíos, ¿no? Personas que para explicar o para contar algo hacen largos desvíos, silencios, cosas que suceden a lo largo de la entrevista. Por ejemplo, hay varias entrevistas en Memoria Abierta donde la persona toma un instrumento y canta, ¿no? Porque eso le permite relatar. Entonces, me parece que parte de la construcción de estos testimonios, parte de la constitución de esto como un espacio para que se pueda contar lo que pasó, para que se puedan reconstruir identidades, para que esto pueda tener pueda ser un relato que circule y que tenga peso en otras generaciones también, es prestar atención a esto que parece un resto, ¿no? Prestar atención a esto que... Y entonces yo quería hablar sobre una entrevista en particular. Podría dar un montón de ejemplos de esto, pero bueno, como tenemos un tiempo, voy a hablar de una entrevista en particular y de un resto de esa entrevista. Yo lo llamo un recorrido familiar. Al inicio del testimonio que brinda para el Archivo Oral de Memoria Abierta en el año 2018, Mercedes Miñone, la hija de Emilio Miñone, Itchela Miñone, hermana de Mónica, una desaparecida, una mujer muy joven de la Juventud Peronista, detenida desaparecida en el año 76, ¿no? En la entrevista que da, recién en 2018 la entrevistamos, ¿no? Mercedes Miñone, recrea en esta entrevista los movimientos de su hermana la noche en la que fue detenida en el departamento de sus padres. La entrevista se llevó adelante en ese mismo departamento, y Mercedes eligió para comenzarla representar lo que sucedió ese día, hace 42 años. Entonces hace un recorrido donde muestra la puerta, ahora les voy a pasar un minutito para que lo vean. Muestra la puerta por donde entraron los militares, cuenta lo que dijeron, recorre el departamento mostrando dónde estaban durmiendo cada uno de los integrantes de la familia, se detiene en lo que hizo su hermana, el intercambio de palabras con ella, ¿no? Mientras la cámara, bueno, no era lo habitual, no era lo esperado, entonces la cámara la sigue un poco tímidamente, ¿no? Y bueno, Mercedes con ese recorrido muestra en pocos minutos el modo en el que en aquel día ese hogar, esa casa, se transformó de un espacio privado, un espacio destinado a la vida cotidiana de una familia muy activa y numerosa, ¿no? Una familia con mucha actividad, se transformó de eso en escenario del proceso represivo y de violación a los derechos humanos, de espacio privado a lugar tomado por las fuerzas represivas. A su vez, el gesto de Mercedes lo transforma al espacio nuevamente. Convierte la casa en un lugar de rememoración de los hechos de violencia que allí ocurrieron y de homenaje a las víctimas y de defensa de los derechos humanos. En cierto sentido, ejerce con ese movimiento que hace un gesto de recuperación, ¿no? Recuperación para la memoria, produciendo un registro que se constituye, creo yo, en un lugar de memoria.
y que de ahí en adelante está disponible para que quien ve la entrevista visite también esa casa, ¿no? Como un legado, una especie de legado. Entonces les quiero mostrar, espero que todo suceda adecuadamente, les quiero mostrar un minuto, nada más, si puedo compartir. Siempre es difícil que esto suceda. Bueno, ustedes me dirán. De 1976, acá en este departamento, Santa Fe 2949, tercero A, tocaban, bueno, el timbre muy fuerte. Papá enseguida vino hacia la puerta, detrás, bueno, vino mamá, yo también. Preguntó, bueno, quiénes eran y dijeron que eran del ejército argentino, que abriera la puerta si no la tiraban abajo. Papá preguntó, que mostraron una credencial y levantó la mirilla y le mostraron una ametralladora como credencial. Bueno, no tuvo más remedio que, o sea, ellos entraron por acá, los que entraron eran 4 y uno, después nos enteramos, había quedado abajo, la puerta del ascensor. Uno al principio vigilaba un poquito ahí, respondía a Mónica. Preguntan, creo que en algún momento si había armas en la casa, bueno, dijimos que no, pero igual. Después, o sea que no siguieron revisando en detalle el resto de la casa. Después le dicen a Mónica que se vistiera, yo vengo con ella y bueno, entramos las dos solas acá al baño y corremos acá el armario, acá es cuando la última vez que intercambiamos a solas las palabras y las miradas de miedo. Entonces ella, estando acá, me dice que les fuéramos a avisar a Maya Marta y a César. Bueno, yo sé que es difícil cortar así de golpe, pero si no, lo que iba a pasar es que me iba a quedar yo también capturada, como en general nos pasa con este relato. Entonces solamente quería mostrarles este fragmentito corto como para poder avanzar en lo que quiero compartir. Los testimonios de sobrevivientes y de familiares de víctimas de la represión son parte de los procesos de denuncia, de búsqueda de justicia, los tenemos muy cercanos, ¿no? Son muy familiares para muchas de nosotras. A lo largo de las décadas, estos relatos se han repetido en numerosas ocasiones. Sin embargo, en cada repetición podemos encontrar diferencias, modificaciones de acuerdo a los escenarios y a los momentos de enunciación, nuevos temas, nuevas perspectivas, y también diferentes formas de decir. Esto se debe a decisiones de quienes toman el testimonio, que en algunos momentos eligen hablar de unas cuestiones y callar otras, decisiones más o menos meditadas o tomadas en función de necesidades del momento, pero también, con frecuencia, quienes dan testimonio expresan que han silenciado algunos temas porque no han encontrado una escucha receptiva para sus experiencias, condicionando de ese modo el relato, ¿no? O que algunas historias no eran relevantes en el momento que las dicen, en el momento que las están contando. Esto pasa así con muchos temas, pasó por ejemplo con la cuestión de la violencia sexual en el marco de la detención clandestina, pero también con otros temas, pasó con la militancia. En otros casos, algunos narradores efectivamente parecen haber quedado fijados a momentos de la historia particularmente intensos y les resulta difícil tomar distancia crítica del propio relato que repiten de manera mecánica. El recorrido que realiza Mercedes pone en escena algo de la repetición, ¿no? Porque ella atraviesa espacios, abre puertas. Eso que ustedes vieron en ese pequeño fragmento se repite a lo largo de varios minutos, repite las palabras, ¿no? Pero yo creo que su relato es mucho más que una memoria literal y apegada a lo que sucedió esa noche,
es también una historia familiar contada en toda su densidad íntima y pública, y que el lugar sea ese, ¿no? Y el modo en el que ella recorre ese lugar es un anclaje para eso, ¿no? Y entonces, entonces trasciende ese momento y va más hacia atrás y más hacia adelante. Luego de escuchar la entrevista completa, ¿no? Este fragmento y lo que ella cuenta, entendemos que ese recorrido por la casa familiar la va a ayudar a contar lo que quiere contar. Y le permite dejar un registro ciertamente singular, ¿no? Y de ese modo apropiarse de su relato y transmitir un sentido más global de lo que sucedió. El tiempo de la narrativa y el tiempo de lo narrado parecen entrelazarse, ¿no? Fundirse en ese momento. Pero yo creo que cualquier testimonio puede, por lo menos potencialmente, constituir un espacio propicio para expresar esas emociones que ella expresa ahí, ¿no? Esos momentos emocionales que tiene el testimonio. También para rendir homenajes y también para dejar registros de algo que se quiere decir. Ella quería decir eso, ¿no? Pero para que esa potencia se realice, y me parece que ahí está el desafío más importante que tenemos que asumir a la hora de pensar en hacer entrevistas, ¿no? Ese desafío me parece que es más importante del otro, que es esto que diríamos, hacer las entrevistas bien, ¿no? Dejar, ¿no?, que quien da testimonio sea quien conduce el relato, no solo en sus contenidos, sino también en sus formatos. El testimonio de Mercedes tiene una dimensión performativa, ¿no? Cuando recorre la casa familiar reviviendo lo que sucedió, actúa ese último encuentro con la hermana. La performance podría no acontecer si la entrevista se hubiera realizado en otro lugar, podríamos no tener el material si no se hubiera registrado, si no se hubiera guardado. Pero por otro lado, la entrevista es mucho más que eso. Ella habla de su vida, de la militancia, de su familia, ¿no? Se constituye en una heredera de esa familia, de ese legado político. Y en ese sentido podríamos decir, bueno, el recorrido no aporta nada, no aporta ningún elemento específico, ¿no? Tiene que ver con lo que vamos a buscar, pero surge, y me parece que es importante sostener esto que surge. Esta dimensión performativa es propia de los testimonios, ¿no? Primero porque en los testimonios pasan muchas cosas, además de lo que se cuenta específicamente. La entonación de voz, la risa, el llanto son cuestiones significativas. Pero también, y esto es lo que me interesa, por todo lo que puede aparecer, ¿no? Por todo lo que puede aparecer y no podíamos prever, ¿no? Esto que decimos que, bueno, es contingente, podría no haber pasado. Nadie sabe ni controla totalmente lo que va a pasar en una entrevista. Y por otro lado también me parece que es interesante pensar este tipo de materiales que se producen como lo que la gente de cine dice el material en crudo o el material en bruto. Bueno, todo eso que se filma, se registra y no se usa en una película, por ejemplo, ¿no? Esa idea de material en crudo en los testimonios también es importante. El testimonio no es importante solo por lo que vamos a buscar, por lo que queremos saber en una investigación. Es todo eso que muchas veces no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Eso, conservarlo y pensar que eso puede ser significante para otras generaciones, en otros momentos, es sumamente importante. Y por otro lado, bueno, este testimonio también, como todos, bueno, eso nos enseñó Leonard Erfuch, ¿no? Y por eso este conjunto de talleres tienen un poco ese nombre, ese título del libro de Leonard Erfuch, el espacio biográfico, ¿no? Un testimonio es un espacio de aparición de muchas voces, y aquí entonces, ¿no?, están todas estas voces presentes, ese diálogo con las voces de otros y de otras. Entonces, volviendo al comienzo, y ya voy cerrando, podemos decir que los proyectos de producción de testimonios, archivos orales, colecciones, pueden poner en práctica algo del orden de la exigencia de la recuperación de la memoria de las comunidades de afectados y afectadas. El papel de quienes acompañamos eso, ¿no?, de quienes hacemos, puede ser el de aliada estratégica, ¿no? Pero sí se respetan estas exigencias que tienen que ver con la escucha. Creo que el principal desafío consiste entonces en pensar el testimonio como un dispositivo de escucha, y poder escuchar lo que las personas quieren transmitir sin desestimar el modo en el que quieren hacerlo, ¿no? Y ahí me parece que en el testimonio se ve, como en muchos otros,
de manera muy, muy clara. Los testimonios dicen que son anacrónicos, porque hablan del pasado en términos del presente, que están llenos de restos, de cosas que no se entienden qué significan, están intervenidos por voces diversas, son contingentes, son performáticos, muestran la subjetividad, pero con todo eso, y por todo eso, tal vez porque efectivamente todo eso es así, los testimonios se ofrecen como un material inestimable para la comprensión de procesos sociales violentos y complejos. Que algo de eso pueda reparar o mejorar la subjetividad de quienes dan testimonios depende de muchísimas circunstancias, pero quienes los recibimos podemos asumir la tarea de hacer lugar a la escucha y la visibilización de las tramas discursivas que tornan público un relato testimonial, convirtiéndolo en objeto de reflexión, de autorreflexión y también de crítica, ¿no? Porque sin un espacio público que los acoja, sin una atención receptiva, ese dificultoso trabajo de testimoniar, de dar cuenta de la vida, ¿no? De la vida propia, pierde, ¿no? Pierde como su efecto principal. Entonces es necesario prestar oído a las narrativas que surgen de este tipo de relatos, con todo lo que ellas nos dan. Bueno, dejo por acá, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muy sugestivo. Bueno, sí, nos hubiéramos quedado viendo todo el videíto completo, lógicamente, pero bueno, fue muy conmovedor esa parte de ese último momento de Mercedes con Mónica. Seguimos entonces con Carolina, después tendremos un espacio de preguntas y de reflexiones también sobre lo que dijo Alejandra. Bueno, Carolina Mera es actualmente decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Instituto Gino Germani, del que también fue directora de ese instituto. Es doctora en Ciencias Sociales y también en Antropología, ¿no? Y Carolina también fue directora del área de Relaciones Internacionales de Claxo, y ahí, creo que ahí no comenzó, pero sí se inauguró un área de estudio sur-sur, que es una de las perspectivas que Carolina ha trabajado, sobre todo por su vínculo con las sociedades del este asiático, ¿no? Corea, China, Japón, y su vínculo sobre todo con los estudios coreanos, las migraciones internacionales y también el papel de la memoria y la historia reciente, las etnias, las mujeres coreanas, no sé si nos hablará de eso. Bueno, también fue Carolina profesora de nuestra maestría de Historia y Memoria, también del área de metodología, y es investigadora independiente del CONICET. Actualmente está incluida como investigadora en un proyecto de investigación que parece muy interesante, que dirige Leonor Fuchs, justamente porque Carolina ha trabajado desde hace muchos años con Leonor, y este proyecto que se llama El Giro Afectivo, Discurso, Subjetividad y Política, que está absolutamente entonces vinculado con nuestra problemática de hoy. En este proyecto también le dan preeminencia a las múltiples voces que surgen en este momento de globalización, que también es un área de especialización de Carolina. Así que Carolina, ¿qué tal? Un gusto tenerte con nosotros, con nosotras aquí. Así que, cuando quieras, Carolina. Vale. Bueno, hola Ana, gracias por tu presentación. Ahí estás. Un saludo y gracias por la invitación también a los y las compañeras de la Comisión Provincial por la Memoria. Un gusto también compartir con Alejandra y Ludmila este panel, esta ronda de reflexiones, y saludos a todos y todas los presentes acá en estas pantallas.
Para mí también el tema de la entrevista, bueno, como recién decía Ana, lo trabajé fundamentalmente desde las investigaciones y trabajos que hice con migrantes y específicamente con migrantes asiáticos, lo que implicaba un desafío importante por la exterioridad visible, ¿no? Que planteaba un universo diferente, por lo menos desde una sociología más tradicional, más cuantitativa y mucho más objetivista, con pretensiones, si se quiere, objetivista, de la cual yo venía. Por eso mi cruce con Leonor Arfuch fue fundamental justamente para de alguna manera remover esos conceptos o esas metodologías que traíamos desde la carrera de sociología en aquella época. Y segundo, también abreva esta perspectiva del trabajo de Gerard Altab, quien fue también director de doctorado en Francia, donde trabajé también con comunidades coreanas, y entonces a partir de esta perspectiva, ¿no? Esta mirada tan compleja, dinámica de Arfuch, junto con esa mirada etnográfica y etnológica, sobre todo de Gerard Altab, pero aplicada desde una socióloga de la UBA. Y entonces desde esa experiencia y muchos años de trabajo de campo, empecé, bueno, a tomar la entrevista como el momento estructural, para decirlo de alguna manera, de la investigación. Y entonces lo que voy a compartir hoy con ustedes son algunos como conceptos que permiten problematizar, por lo menos desde la experiencia que yo tuve y en los equipos de investigación en los que participé, como para aquellos que trabajamos con entrevistas podamos, digamos, seguir siempre reflexionando y poniendo en duda y sobre todo mirando teniendo miradas críticas sobre esto. El encuentro con el otro es complejo, siempre. Y como decía, yo arranco con una comunidad que estaba muy estigmatizada, muy cosificada, ¿no? Y entonces ya el simple acceso era el simple acceso a una situación de comunicación era complejo. Por lo tanto, ya desde ahí muy temprano entendí que la dimensión de la comunicación como práctica significante, fundamental, era como la base para empezar a armar ese andamiaje que iba a terminar haciendo un relato de una comunidad, ¿por qué no decirlo de esta manera? Junto con la dimensión de la comunicación como práctica significante, aparecían también dos significantes que ya mencionó Alejandra en su presentación, que es el de subjetividades y el de identidades. Ahí en ese diálogo aparecía de alguna manera la tensión de mi persona, ¿no? Como investigadora, como interlocutora, como ese disparador que hacía de la entrevista un momento especial. Y para arrancar quiero leer una frase, como fue nombrada tantas veces, Leonor Arfuch, que dice, es de un trabajito sobre la entrevista de 1992, que dice, la entrevista es ese distanciamiento del mundo interior, ese ser otro puesto en palabras, en una sintaxis que otorga coherencia y sentido. Contar la propia vida nunca es una experiencia vana, ni una simple cuestión de imágenes estereotipadas. Y me gustaría arrancar con esta frase de Leonor, porque tiene ahí dos ejes que son los que a mí más me gustaría poner acá en tensión. Que una es la idea de la puesta en sentido de la narración, que ocurre ahí en el momento de la entrevista. Cuando Leonor dice nunca es una experiencia vana, ¿no? Cuando uno pone en palabras su propia experiencia, elige los momentos que considera significativos, los tonos,
los silencios en ese diálogo con el otro, está justamente construyendo su propia subjetividad en función de ese disparador y de ese momento que estamos generando en la entrevista. Entonces, esta idea de puesta en sentido de la narración también fue trabajada muchísima por Hayden White, que todos y todas seguramente han leído, y lo que nos permite, por lo menos en las entrevistas en ciencias sociales, es aprender los significados de los acontecimientos, pero desde la experiencia del sujeto, ¿sí? Y eso es un poco lo que decía Leonor en esa frase, ¿no? El sujeto condensa un momento histórico, ¿sí? El sujeto es parte de esa configuración cultural del momento. Y en la entrevista, en el diálogo con el investigador o con el interlocutor, lo que hace es justamente poner sentido a una lectura de un determinado eje que hemos disparado. Ahora, lo interesante es, y acá también, en función de lo que decía de estos resabios que nos quedan de esas sociologías o ciencias sociales positivistas, también nos lleva esta idea de poder pensar la entrevista como puesta en sentido de una narración, a también desmitificar o a cuestionar esta idea de objetividad, de verdad o falsedad de los testimonios. Y eso aparece muchísimo, por lo menos en el trabajo con minorías étnicas y minorías culturales, porque claramente cuando uno concibe la entrevista como una puesta en sentido, ya automáticamente se cae la idea de verdad o falsedad de un testimonio, ¿sí? Porque la posibilidad de construirlo, la posibilidad de percibirlo como una construcción conjunta, ¿no? Y ahí entonces entramos a temas que tienen más que ver con lo procedimental de la entrevista, ¿no? ¿Quién hace la entrevista? ¿Cómo llegué al entrevistado? ¿Cómo lo contacté por primera vez? ¿En qué ámbito se está llevando? ¿Es un ámbito más amable para el entrevistador o para el entrevistado, ¿no? Es un ámbito, hay otros que de alguna manera escuchan, están siendo parte de esa situación de comunicación, y esto es fundamental, porque cuando decimos que la entrevista es la puesta en sentido, es la puesta de un sentido histórico, contextual, coyuntural, de una persona en ese momento, un poco lo que decía recién Alejandra, ¿no? Cómo temas que en un momento, en una entrevista por ahí no aparecen, no son dichos, y luego emergen en otra entrevista, tal vez con el mismo entrevistador, o tal vez con otros entrevistadores, ¿no? Pero tiene que ver justamente con eso, con, por ejemplo, a ver, como para poner un ejemplo, en algunos casos entrevistando jóvenes, ¿no? de origen coreano, y que la palabra, por ejemplo, discriminación no aparecía nunca en las entrevistas, en ningún momento. Con la cantidad de años y de trabajo conjunto que yo tengo con personas de origen coreano, tenía mucho registro de situaciones de discriminación y algunas muy fuertes. Sin embargo, había entrevistas enteras donde el tema no salía, ¿sí? Y salía recién si yo ponía algún tipo de enunciado o situación como para disparar, y muy probablemente en las entrevistas donde no salía el tema de la discriminación, lo que sucedía era que cuando yo intentaba sacarlo, de alguna manera, ¿sí? Aparecía un discurso que negaba la discriminación y decía, no, sí, algunos de mis compañeros sí tuvieron problemas en el colegio, pero a mí nunca, ¿no? Como distanciándose de esa experiencia traumática que es la discriminación, sobre todo cuando esto sucedía en entrevistas con jóvenes. Entonces digo, eso, ¿quién entrevista? ¿Sí? ¿En qué momento del entrevistador y en qué momento del entrevistado? ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? ¿No? Porque claramente no es lo mismo una entrevista para una tesis de doctorado que una entrevista testimonial, por ejemplo, para dar cuenta de situaciones ante la justicia o etcétera. Entonces, digo, todo ese momento de la entrevista, ¿sí? Como digo, que condensa
una cantidad de sentidos que son construidos. Y eso es lo que me parece importante, porque no es simplemente el momento de la entrevista, de la construcción conjunta del relato, ¿sí?, sino también el tener como claridad en lo que significa el investigador como parte del campo de conocimiento, ¿sí? Cuando recién yo digo la entrevista como una producción conjunta de un relato, ¿sí? Y esa producción conjunta es muy diferente si la hago yo como mujer, por ejemplo, y en ese momento mucho más joven que ahora, que si la hacía, por ejemplo, una joven coreana que trabajaba conmigo, ¿sí?, como asistente en el proyecto de investigación, y que también en un momento hizo algunos tipos de entrevistas justamente para indagar el tema de la discriminación, porque podíamos percibir que había algo ahí de lo no dicho, ¿sí?, de los silencios, o de cómo se ponían, o si se aceptaba, como decía recién, cómo se ponía en sentido ese hecho de discriminación sufrido, sea por uno o por parientes o por el propio grupo. Y entonces ahí me gustaría como enfocar en este segundo tema, que es el investigador como parte del campo en el que se desarrolla, ¿no? Así como el entrevistador es el que posibilita de alguna manera la entrevista, y recién Alejandra decía esa escucha, ¿no?, esa capacidad de escucha, o Ana lo dijo de Alejandra, como esa capacidad de escucha, ¿no?, ese saber cuándo repreguntar, cuándo introducir un tema, ¿no? Y en ese sentido creo que por lo menos desde mi experiencia de tantos años de trabajar con poblaciones también muy vulneradas culturalmente, me posibilitó de alguna manera volver a hacer de esa presencia un elemento de inteligibilidad dentro de ese ámbito de reflexión. ¿Por qué? Porque justamente la exterioridad que plantea, y esto lo plantea bien Gerard Altar también en sus trabajos, la exterioridad que plantea mi presencia como investigadora, porque hay algo que es real, uno pide la entrevista, ¿no? Uno entrevista, uno tiene objetivos por los cuales hace la entrevista. Por lo tanto, hay una exterioridad, hay diferencias de intereses y hay universos simbólicos diferentes que se están jugando en ese intercambio. Entonces, esa relación dual, digamos, que va a tener el investigador. ¿Por qué dual? Digo, porque por un lado es parte de esa situación de comunicación, porque es el que está generando el diálogo, ¿sí? Ahora, por otro lado, el investigador tiene objetivos, tiene una investigación, ¿sí?, tiene esa capacidad de exteriorizarse, ¿no?, para, por ejemplo, cómo repregunto, y entonces ahí volvería a esta tensión que creo que hay que seguir cuestionando, y que es la idea de objetividad y subjetividad, ¿no? Como en general los manuales de metodologías cualitativas y las posturas más clásicas de las entrevistas tienden a considerarlas como técnicas de investigación, ¿no? Por eso siempre empezamos diciendo no son técnicas de investigación, ¿sí? Porque ya técnico quiere decir, o instrumentos de investigación quiere decir que hay como un objeto, ¿no?, que me va a permitir lograr algo. Y acá justamente lo que estamos tratando de ver es que la entrevista es en sí misma una práctica significante, y es una práctica de producción de sentidos, y esto, digamos, como mecanismo. Entonces, lo que quería decir era, en esa relación dual en la que el investigador, ¿sí?, se puede exteriorizar por un lado en función del objetivo que lo llevó a esa investigación, pero por otro lado tiene que tomar conciencia y tener claro que es parte de esa situación, y que ese relato existe porque él o ella, digamos, como disparador de esa situación, está ahí.
Y entonces, cuando pensamos como estos problemas que me parece nos enfrentan las entrevistas como producción de material en investigación en ciencias sociales, se nos plantean problemas éticos también, porque si uno se rige por lo que sería una mirada, como decía, más objetivista o más positivista, donde vamos a tomar el relato del otro como un relato verdadero o falso, ¿no? Sino como un relato de alguna manera verificable, esa posición, y digo, es compleja, porque son en general las posiciones que tienden a fortalecer la cosificación del otro, porque son las situaciones que toman la palabra del otro como un objeto, ¿sí? Y no como una relación social histórica, producida en determinadas situaciones, y etc. Así como yo les decía el tema de la discriminación, que después en todo caso si salen preguntas lo puedo ejemplificar con otros ejemplos, pero también estaban las diferencias de cuando uno, por ejemplo, a mí me pasaba que entrevistaba a una mujer o a un varón, ¿no? Y esto que parece, bueno, hoy ya en esta Argentina con tantos cambios culturales positivos no parece tan evidente, pero en aquel momento no había una reflexión sobre qué es lo que dispara el ser mujer o el ser varón, o hoy podríamos decir trans, o la identidad de género que uno elija. Digo, eso también forma parte de ese piso que posibilita un relato. Y esto es lo que, digamos, nos lleva finalmente a decir que no hay testimonios verídicos o testimonios falsos, ¿no? Que no hay un migrante que nos quiso mentir, sino que justamente son construcciones simbólicas que tienen que ver con estos momentos particulares, con eso, como decíamos, con esas condensaciones de sentido que se dan en ese diálogo. Y esto, bueno, digo, en el trabajo de campo hay muchísimos ejemplos, porque además trabajamos en sociedades complejas muy fragmentadas, donde los sujetos atraviesan una cantidad muy variada de situaciones, ¿no? El hogar, el trabajo, la recreación, ¿no? Vínculos afectivos diferentes, y cada uno de ellos nos constituye de manera diferente. Entonces, ¿cómo pedirle, ¿no? a alguien que está contando su propia historia, ¿no? que unifique toda esa cantidad de campos que lo constituyen como sujeto, con todas las complejidades afectivas, emotivas, intelectuales, empíricas, por supuesto, que lo atraviesan? Y entonces ahí es donde la entrevista creo que se vuelve, y como dije recién, no un instrumento, una herramienta metodológica, ¿no? sino que se vuelve la posibilidad de una reflexión epistemológica, la posibilidad de una reflexión epistemológica y la posibilidad de construcción de universos, ya no solo individuales, ¿no? sino justamente de universos que condensen de alguna manera redes de sentidos de ciertas épocas. Hacer entrevistas es una práctica muy desafiante, y alguna vez cuando en la materia de metodología justamente de la maestría de Historia y Memoria trabajamos el tema de archivos, también surgieron algunos debates de, bueno, cómo también ver esos documentos de los archivos, esas historias ya escritas, esos relatos plasmados ahí, también como entrevistas,
¿no? Como entrevistas, y voy a dejar ahí para dejarnos a todas y todos pensando. Ver estos documentos escritos como entrevistas en el sentido en que nosotros y nosotras los intervenimos, ¿no? Cuando leemos esos textos, les estamos dando vida, ¿no? Como decía Roland Barthes, ¿se acuerdan? Digamos, el texto adquiere vida con nuestra lectura, y nuestra lectura llega a ese texto de la misma forma que llegamos a una situación de comunicación, ¿no? Con preguntas, con miedos, con prejuicios, con objetivos, por supuesto. Y entonces, como creo que para que este dispositivo tan potente, ¿no? que produce sentidos y significados, pueda ser parte, digamos, de lo que son las metodologías en ciencias sociales, requerimos entonces de esta capacidad nuestra como investigadores o como actores del campo, de ese juego de comunicación, de la reflexión constante, de la autorreflexividad, diría Pierre Bourdieu también, ¿no? Esa autorreflexividad del investigador, no solo en el momento en el que se produce el relato de la entrevista, sino también cuando luego hacemos dialogar esa entrevista con otro material, que pueden ser otras entrevistas, pero también puede ser teorías, conceptos o marcos históricos con los cuales, digamos, vamos avanzando en nuestras reflexiones. Bueno, un poco desordenado, pero ahí fueron algunas ideas para que sigamos debatiendo. Bueno, muchas gracias, Carolina, también muy, muy interesante, muy estimulante. Bueno, creo que nos deja pensando en nosotros, ¿no? En los que vamos a construir estas biografías o estas entrevistas, ¿no? Muchísimos elementos para pensar todo lo que ponemos nosotros, no solamente lo que recibimos y para qué lo recibimos. Bueno, seguimos entonces con nuestra última invitada, Ludmila da Silva Catela. Bueno, Ludmila, ustedes todos la conocen, siempre ha estado presente en los encuentros de la comisión. Ludmila es doctora en antropología, es antropóloga, ¿no? Es doctora en antropología cultural, también magíster en ciencias sociales. Bueno, se dedica a los temas de memoria, a los temas de situaciones límites, de violencias. Ha sido directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba desde su constitución en el año 2006, ya no es directora del archivo. Esta función le ha permitido pensar mucho sobre los archivos de la represión, ese es otro de sus temas sobre los que Ludmila ha escrito. Después también, después de dejar esa dirección, fue directora del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, bueno, es investigadora del Instituto de Antropología de Córdoba y es investigadora independiente del CONICET. Bueno, Ludmila se ha preguntado siempre memoria para qué, en este momento podemos decir también entrevistas para qué, y sobre todo a lo que merece ser recordado, que es uno de sus títulos, de uno de sus trabajos, y que bueno, nos liga con esta preocupación. Que nosotros conocimos a Ludmila en La Plata, ¿no? Porque su trabajo de campo, de uno de sus primeros libros, ¿no? No habrá más flores en la tumba del pasado, la experiencia de reconstrucción de sensibilidades, afectividades y perspectivas y trayectorias de familiares de desaparecidos, que tenía como figura central ahí al desaparecido, sobre el que Ludmila reflexionó mucho, ¿no? Una figura que bueno, que sigue siendo todavía muchas cosas y sobre todo un enigma de tanto que falta saber sobre sus destinos. Bueno, esta figura que está rodeada de reclamos, de arte, de disputas, de controversias judiciales, de dolores, de interpretaciones históricas, de sentidos, de dolores. Bueno, es algo que Ludmila con muchísima
con muchísima maestría ha hecho en ese libro, que todavía, que es una obra temprana, ¿no? Temprana, quiero decir, temprana de la era de la memoria, ¿no? Porque es una obra del 2001 que todavía leemos, y que también logró los testimonios en lo que ella llamó la época fértil para la memoria, que fue incluso durante la impunidad, ¿eh? En Argentina, la época de la impunidad. Así que bueno, Ludmi, un gusto tenerte aquí. También se ha dedicado a memorias de comunidades indígenas y a marcas territoriales en Jujuy, sobre todo para pensar también el destino nacional, marcas que también pusieron los militares, no solamente los organismos de derechos humanos en los territorios. Así que bueno, un amplio espectro de testimonios es la experiencia de Ludmila. Cuando quieras, Ludmi. Perdón, apagué la cámara en vez de prender el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Como siempre, un placer las cosas que organiza la Comisión Provincial de la Memoria, de la cual nunca me siento una invitada, creo que ya de tantos años soy parte de esa comunidad de afectos, y bueno, y de la maestría, etc. Así que, bueno, un placer, muchísimas gracias por la invitación, un placer también estar con Alejandra y con Carolina, y también me encanta que este sea un espacio de formación, que creo que, bueno, es lo que más nos interesa, ¿no? Poder dialogar para seguir pensando en los procesos de memoria. Voy a ser tal vez un poco díscola, porque no sé si voy a hablar específicamente de entrevistas, porque pensé mucho en la cuestión del procedimiento biográfico y de cómo se produce y qué rol cumple la entrevista y la historia oral en él, pero no específicamente tal vez hablar de la entrevista y las cuestiones metodológicas. Tal vez porque ya esté un poco en otro tema. Últimamente me interesa mucho más la materialidad de la memoria que la cuestión testimonial, pero bueno, son procesos por los que uno transita. Yo voy a leer un texto entonces que se llama Procedimientos biográficos sobre vidas representadas, contadas y sentidas, que escribí para esta ocasión, y cuando Diego me comparta la pantalla les voy a ir mostrando algunas imágenes. Entonces, como dije, me interesan las marcas de memoria, luego que... esperen un minuto. Me interesan las marcas de memoria luego que los rituales pasan. Unos días después de este último 24 de marzo salí a recorrer los lugares de memoria de Unquillo, donde yo vivo. Una biblioteca popular tenía nuevos árboles plantados desde donde colgaban pañuelos blancos, un grupo de personas había pegado afiches en diversos lugares del pueblo, y fui al Parque de la Memoria, que se encuentra en la entrada de Unquillo, un espacio verde que durante mucho tiempo tuvo la foto de los desaparecidos del pueblo colgadas en esa larga tela negra que ustedes ven ahí. Me sorprendió al principio porque no las encontraba. Caminé un poco por el lugar y de repente me encontré con todas las fotos y sus fragmentos perfectamente acomodadas en el piso. Mientras las recorría y me agachaba para leer esas pequeñas biografías y ver cada uno de esos rostros, imaginé al empleado municipal acomodando una a una esas historias, poniéndolas sobre la tierra como en un ritual de duelo, negándose a tirarlas a la basura, aunque ya estaban en pésimas condiciones para enmarcar el acto del 24 de marzo. Pensé en la sacralidad de cada una de esas imágenes, en su materialidad, y en el destino que tendrían. Y allí también comprendí la fuerza de las biografías, la necesidad de su presencia como huellas individuales de la memoria colectiva. Allí yacían las historias de los y las desaparecidas de Unquillo, que renacen cada año juntando retazos para producir nuevos sentidos políticos y afectos comunitarios. Juntar trozos entonces, trazar líneas, acomodar retazos, superponer historias, reconocer huellas, conocer fragmentos de la vida de otros y otras, implican un trabajo de reconstrucción constante de las biografías, que cada una
que de una u otra manera deben su existencia a la oralidad, ya que la entrevista, la denuncia policial, el testimonio judicial, el relato comunitario, no hay documento que no se haya derivado de una comunicación que en su origen tuvo la oralidad como herramienta. Incluso las pequeñas biografías, sus huellas y despojos en el piso del Parque de la Memoria de Unquillo, llevan en su constitución los datos que alguna persona transmitió oralmente, aunque ese rastro se haya perdido. Entonces vale preguntarse, ¿qué es una biografía? Según el diccionario, es narrar la vida de una persona. ¿Esto significa que narrar la vida es detenerse solo sobre esa vida? ¿O narrar la vida de una persona implica conocer y comprender el complejo espacio social, cultural, religioso, político, en el que esa y otras vidas transcurrieron? La biografía y sus espacios de enunciación, todos lo sabemos, marcan un escalón desde el cual se parte para emprender un camino de conocimiento sobre las vidas a ser contadas. Es aquel que permite articular puntos de vista, que funcionan como prismas a partir de los cuales se van refractando dichas vidas. Pero también iluminando aquello que se dice y se puede decir, como ya comentaron mis colegas, y también de aquello que se silencia o se olvida, de los elementos que entran en tensión entre la objetividad y la subjetividad, entre la historia y la memoria. En este sentido, una biografía, más que una narración, es una representación ficcional de una vida, o como diría Pierre Bourdieu, una ilusión biográfica. Representación en tanto que presenta simbólicamente aquello que fue una vida, y ficcional ya que, como toda construcción, selecciona, ensambla y encastra eventos para contar algo, resaltando solo algunos aspectos de esa vida. Y en otro momento serán otros, y así sucesivamente. Entre la representación y la ficción, dos elementos permanecen como marcas a seguir: el nombre y la otra es el rostro, o incluso una representación del mismo cuando no hay mediante la silueta o otra forma de dibujos, por así decirlo. En la pérdida total de identidad que sufre la persona con la acción de la desaparición, estos elementos sostienen las memorias de los y las desaparecidas. Elementos fundantes que permiten reconstruir vidas, buscar historias, destejer el pasado, para que esas biografías en constante movimiento vengan una y otra vez a alimentar relatos, novelas, escrituras, listas, objetos artísticos, investigaciones, plataformas virtuales, videos, etc. Por otro lado, toda biografía y su espacio de producción, circulación y apropiación puede ser pensada como un archivo, ¿no? A seguir voy a dividir la presentación a partir de el análisis de tres tipos de procedimientos biográficos. Después puedo en el debate explicar por qué pienso en la idea de procedimiento biográfico, que permite observar la variedad y posibilidades que surgen desde abajo, a partir de colectivos que hablan de sus propias biografías, para romper invisibilidades, donde la entrevista y la historia oral, los testimonios, son poderosas herramientas para transmitir y tornar visible aquello que por la impunidad, el olvido, los prejuicios, se negó o silenció. Y voy a hacer entonces una referencia al archivo de las memorias trans. Luego observaré las biografías que se construyen desde instituciones públicas que le dan marco y encuadran dichas memorias. O sea, no serían las memorias desde abajo, sino las memorias construidas desde arriba, institucionalmente. Y bueno, en el texto iba a dar tres ejemplos de lo que se produce en el Archivo Provincial de la Memoria. Seguramente no me va a dar el tiempo y me lo voy a saltear. Y finalmente recurriré a la experiencia de investigación etnográfica en el NOA, en Calilegua y Tumbaya, para desandar y mostrar de qué modo se construyen biografías colectivas y diversas, donde la historia oral es la forma privilegiada de acceso a esos saberes. Bueno, el archivo de las memorias trans. Hace un mes fui invitada a presentar el archivo en Córdoba. Eso me llevó a visitarlo virtualmente y a escuchar las entrevistas que lo componen. Puedo decir que si tuviera que resumir lo que me produjo ese primer acercamiento, fue la de comprender un mundo silenciado por las memorias dominantes. El archivo de la memoria trans fue creado en el año 2012, por iniciativa de un grupo de activistas con Belén Correa como referente. Uno de los elementos más importantes es su surgimiento de manera autogestionada, desde abajo, de manera comunitaria.
Nació a partir de una caja donde Claudia Pía iba guardando cosas y las fotos que les robaba a otras compañeras con un deseo de preservación hacia el futuro. Todo lo guardaba en esa caja, que en el momento de su fallecimiento la recibió Belén. A partir de allí, y en un Facebook cerrado, comenzaron a encontrarse y juntar imágenes, experiencias e historias que le permitieron reconstruir biografías y preservar las identidades trans y travestis en Argentina. Este archivo es un proceso de memoria colectiva y un acto de insurgencia al mismo tiempo. Una práctica de resistencia producida desde abajo, lo que hace de su propuesta un espacio cambiante, incómodo y creativo, en tanto deja nuevas marcas, interpela y sacude los modelos de las memorias dominantes. Como dice Belén, con el archivo iniciamos la etapa de la memoria, para que luego podamos dar a conocer la verdad y llegue a la justicia, por todo lo que esta comunidad sufrió y por todas las compañeras que ya no están. Recorrer las vidas personales, los deseos, las memorias que encierra el archivo de memorias trans es un momento de construcción de nuestra propia subjetividad e intimidad, de sentimientos contradictorios entre la bronca y la impotencia frente a la pregunta de cómo puede ser posible que estas mujeres y hombres hayan tenido que vivir tanto prejuicio y rechazo. El archivo nos desacomoda, porque rompe con la cita respetuosa e indolora de las memorias dominantes y sacralizadas desde el inicio y fijadas en el nunca más, no han realizado o han realizado muy pocos esfuerzos de ruptura para tornar visible estas y otras memorias. De ahí también la importancia de pensar cómo la historia oral es lo que posibilita conocer otras memorias más silenciadas, más subterráneas, más denegadas. Uno puede leer en la sesión Wikitrans la historia, perdón, lo puse al revés, de Wendy Leguizamón, donde se relata cómo esta docente murió en los años 90 y nunca se le permitió ejercer su profesión. Se puede escuchar en la sesión de videos el testimonio de Julieta González, que se presenta como sobreviviente por su secuestro o detención en el pozo de Banfield, cuando la levantaron en la vía pública mientras trabajaba. Y una piensa cómo los sitios de memoria tienen todavía una deuda enorme con estas historias. O ver el video Plumas, donde invade el carnaval, y me pregunté cuántas otras fotos estarán descansando y otras historias ocultas en los archivos, catalogadas bajo categorías que invisibilizan la experiencia trans. Mientras se recorren estas historias, la purpurina rosa nos indica por dónde seguir, y esa estética también es parte de la construcción de una identidad sobre la que se aprende al recorrer el archivo. Toda una experiencia de aprendizaje sobre humanidad y solidaridad. Una historia que por supuesto no está en los manuales ni en la historia con mayúscula. Aquí la historia oral y las entrevistas tienen la fuerza de la evidencia, pero también un modo particular de usar la palabra para tornar visible lo que se silenció. Y distinguiría tres elementos sobre la forma en que se utiliza la entrevista y la historia oral. Por un lado, demuestran que es posible ejercer una soberanía sobre sus palabras. Aquí nadie les da voz ni se arroga ese derecho. Son estas mujeres y hombres trans quienes toman la palabra y ejercen su potestad para construir y transmitir su visión de mundo. Por otro lado, dan cuenta desde una estética política particular de aquellos eventos traumáticos que muchas veces no son comunicados porque otros los consideran indescriptibles. Aquí la oralidad permite revelar una serie de realidades que raramente aparecen en los documentos escritos. Y finalmente dan testimonio sobre las diversas situaciones extremas vividas a lo largo de décadas, tanto en democracia como en dictaduras, rompiendo temporalidades establecidas. El segundo ejemplo entonces que yo quería trabajar tenía que ver con los modelos biográficos institucionalizados, aquellos que se construyen desde arriba, hablar de la sala Vidas para ser contadas, donde están los álbumes de vida en el Archivo Provincial de la Memoria, que fue un recurso sencillo y potente a la vez, porque estos álbumes recorren la vida de un desaparecido o una desaparecida a partir de un soporte que es muy conocido por nosotros, que es el álbum de familia. Si me detengo rápidamente sobre uno, que es el que construyó la Pepa Pusek para recordar a su hijo, Juan Carlos Pusek, desaparecido en 1976, en su larga entrevista ella va relatando con detalle cada imagen que eligió para contar la vida de Pelusa,
y cómo transformó el álbum y la sala en un lugar de ritual donde una vez al mes tenía una cita con su hijo y le llevaba una flor. Estos soportes biográficos cumplían y cumplen diversas funciones que van desde los afectos a la denuncia política de la desaparición, de la reconstrucción de sus vidas truncadas por la muerte, a un artefacto también estético-político de una forma de construcción de memorias, a un diálogo con las generaciones, entre las generaciones. Otras dos formas de construcción biográficas hoy conviven en el archivo. Lo que las caracteriza ya no es lazo de afecto y la transmisión oral de las madres en el propio archivo sobre lo que ellas vivieron y sobre qué elementos quieren elegir para relatar la vida y las biografías de sus hijos, sino que tienen que ver con otro recurso que también apela a lo testimonial, pero que se construye desde la virtualidad y la distancia que ésta puede llegar a provocar. Me refiero al proyecto Presentes Web, bueno, ahí está la Pepa, la Flor, son imágenes de una entrevista que le hicimos en el archivo cuando ella hizo el álbum. Acá ustedes ven otro proyecto que también tiene que ver con lo biográfico, que se llama Presentes Web, que es una base de datos con historia de los desaparecidos de Córdoba, donde ya no se expresa la diversidad de maneras de contar esas vidas, sino que prevalece la unificación y la construcción de historias que remiten a un formato que privilegia el dato por sobre las tonalidades de las vidas diversas. La distancia fría de lo virtual sobre la posibilidad de vivenciar, sentir y conocer a partir de un soporte material. Debo esta diferenciación al equipo de trabajo con el que estamos investigando, pero sobre todo a partir del trabajo de María Bracaccini, que está realizando su tesis doctoral sobre los álbumes de vida. Claro, la ventaja de este tipo de biografías es la posibilidad de contener en una misma plataforma numerosas biografías. Y por último, el archivo está llevando adelante, bueno, ahora no sé por qué se volvió. Diego, rescatame, no lo puedo pasar. El último ejemplo que quería dar es que está promoviendo el Archivo Provincial de la Memoria, es una campaña que se denomina Nos sigue faltando conocer, y es mediante videos animados, se interpela a la población a que complete las biografías incompletas, o sea, las biografías de aquellos desaparecidos y desaparecidas de los que no se tiene conocimiento más que su nombre y algunos datos muy específicos, ¿no? Como se desprende de la explicación que da el archivo, en cada video se demandan datos a la ciudadanía, aunque no hay una mayor explicitación de cómo los mismos luego serán usados para la construcción de las trayectorias. Es la próxima, a ver si puedo. Ahí te tendría que dejar. Bueno. Ahí está. Ahora me pasé. Bueno, sorry por la tecnología, pero así es. No puedo, bueno, no importa. Si vos me lo podés, si no lo dejamos. Dale. No, tendríamos que ir más para atrás. Brevemente, entonces, podemos decir que a diferencia de la constitución del archivo de las memorias trans, aquí la palabra, lo que se puede decir, lo que se incluye en una biografía o no, estará mediado por la institución de memoria que registra, difunde, diseña, solicita, pero también encuadra. Claro que estoy hablando de dos modelos medios ideales que tienen porosidades en lo que estoy diciendo, ¿no? Finalmente, el último bloque para pensar las biografías está relacionado a mi trabajo de campo en Tumballe y Calilegua, dos lugares de Jujuy que durante la dictadura militar sufrieron la represión, podríamos decir, en la totalidad de sus comunidades. Tumballe fue intervenida por el ejército y todavía hoy sus marcas pueden verse en el pueblo. 7 vecinos fueron desaparecidos. Calilegua sufrió diversos apagones de mano de la empresa Ledesma y la desaparición de 30 de sus habitantes. En ambos lugares realicé entrevistas con familiares desaparecidos, vecinos ex detenidos.
Las entrevistas como herramientas de reconstrucción de dichas identidades fueron centrales a la hora de comprender la historia y la biografía de los y las desaparecidas, pero no solamente de ellos, sino de la comunidad como un todo. La escala local permite mirar con lupa las experiencias que han atravesado los cuerpos en diversos momentos de la historia y no solo en dictadura. Esto hace que la herramienta de la historia oral sea fundamental para romper con las temporalidades establecidas y ampliar así la mirada sobre biografías que se superponen y enseñan sobre memorias largas, muchas veces denegadas o puestas en pausa durante largos periodos. La entrevista, a diferencia de los casos analizados antes, posibilitó comprender los procedimientos y las diversas formas en que los grupos humanos entienden y elaboran la noción de biografía, no ya como un concepto teórico analítico, sino como una práctica afectiva y política que genera sentidos y sentires. Es una puerta de entrada para conocer cómo las personas organizan los relatos para contar sus vidas y la vida de sus seres queridos, que ya no están, a partir de diversos soportes, estrategias y metodologías de conformación de archivos personales. No hay entrevista, por lo menos en mi experiencia, con familiares desaparecidos, en los que el documento, la foto, el papel, no sea una herramienta central de la comunicación de lo que ellos quieren llevar adelante. Y eso es porque esta demostración positiva del papel habla de cómo ellos construyeron la lucha frente al Estado terrorista. Voy a detenerme entonces brevemente sobre dos ejemplos, en Tumbaya y en Calilegua, para hablar de la biografía ligada a una madre de Plaza de Mayo, de Calilegua, a quien entrevisté en 2003 y que falleció en 2017. Me refiero a Eulogia Cordero de Garnica, secuestrada en 1976 durante el apagón de Ledesma, detenida en el centro clandestino de detención de Guerrero, luego en la jefatura de policía en Jujuy y finalmente en Devoto. Madre de Domingo Horacio y Miguel Ángel desaparecidos. Su esposo, don Garnica, fundador del Sindicato del Azúcar de Calilegua en la década del 40, estuvo preso entre 1974 y 1982. Eulogia, hasta el momento de su muerte, destinó buena parte de su vida a denunciar la complicidad de la empresa Ledesma en los secuestros y las desapariciones. Participó activamente en las marchas del apagón. Testimonió en el juicio a las juntas y en las causas de delito de lesa humanidad en los juicios de Jujuy. La lectura de su entrevista, muchos años después, y para escribir sobre este tema hoy, deja en primer término una diferencia a resaltar. Una cosa es el recuerdo afectivo de los que ya no están, y otra muy diferente es la producción de una biografía estructurada hacia el futuro, para que otros la lean o para que sirva como marco de una denuncia. Nadie escribe o testimonia en clave biográfica. La biografía se construye a posteriori, ya que sabemos que es un género, una manera de encuadrar la vida predominantemente reglada por la escritura. Así, Eulogia habla de sus hijos como la Pepa, desde el amor, el orgullo, destacando sus vidas que no pudieron ser. Lo biográfico en las entrevistas es la experiencia que estas mujeres vivieron, los papelitos que guardaron para un día escribir lo que vivieron, día que generalmente nunca llega, lo que eligieron contar como mujeres que debieron enfrentarse a muchas humillaciones, desprecios y pocas solidaridades y comprensiones. Uno podría comenzar desde el fin de la vida, en el obituario de estas mujeres, y a partir de allí desandar una biografía. A diferencia de los casos anteriores, la vida de Eulogia, de su marido y de sus hijos desaparecidos, quedó registrada en la larga entrevista que le realicé, pero también en otros testimonios que ella dio, donde las tramas biográficas se cruzaban una y otra vez. No podía hablar de ella, ni contar la vida de su marido, que su marido llevó adelante, ni hablar de los hijos sin hacer referencia al contexto de violencia que siempre se vivió de mano de la empresa Ledesma. Si pasamos a la próxima filmina, no sé cómo se llama en el PowerPoint, ella, por ejemplo, acá yo le pregunto si los hijos trabajaban en Ledesma, y en lo que pone énfasis va a ser justamente en que cómo ellos dialogaban con su padre para decirle que ellos no querían ser esclavos de Ledesma. Entonces, comprender su biografía, la de sus hijos y la de su marido,
Implica superponer entrevistas, testimonios, declaraciones judiciales, peticiones, pero también fotografías y documentos que permiten entender parte de esa vida, aquella que fue necesaria ser reconstruida y narrada cada vez, en cada ámbito, en cada espacio, para a veces ser escuchada, a veces ser silenciada y muchas veces violentada por la empresa y sus representantes. Cada uno de estos procedimientos, desde el testimonio frente a los jueces en el juicio a las juntas, la entrevista antropológica, los pedidos de habeas corpus, los recortes de diario que ella guardó, las fotos que le sacaron, las casas que habitó, conforman lugares de memoria que dan cuenta desde diversos ángulos y puntos de vista de las dimensiones múltiples de las vidas que vivió y de las que se elige iluminar en las biografías, en plural, sobre Eulogia, sus hijos y el proceso de desaparición de los apagones de Ledesma. Por oposición a lo que se ve, se escucha y se lee, también otras historias de su propia vida quedan olvidadas, desconocidas o poco iluminadas. Releyendo la entrevista con Eulogia, descubrí, si podemos pasar hasta el próximo testimonio, cómo ella fue dejando entre líneas huellas de su pertenencia a los pueblos originarios y los prejuicios contra los que debió luchar. Bueno, este es el testimonio que ella dio en el juicio a las juntas. La próxima. Estos son los recortes que ella guardaba y que me mostró cuando la entrevisté, y en el próximo lo que ella va a decir, yo le pregunto cómo fue ir a declarar en el juicio a las juntas, y lo que ella, bueno, ya cuenta que Estracera la llamó y que ella le dijo que sería importante que conozca a Calilegua, pero hacia el final dice, Estracera me llamó para conocerme, entonces me explicaron cómo iba a ser, cómo era la primera vez y cómo creen que por esa zona hay indios, que somos todos tontos, que somos todos burros, como yo le dije a ese muchacho secretario de Estracera, que si querían conocer Calilegua no había problema, pero yo no vivía en Calilegua en ese momento, vivía acá, que se refiere al Libertador General San Martín. Y le dijo entonces, ¿ustedes creen que Calilegua es un pueblito donde hay indios? No, no hay indios, está toda la gente civilizada, ya no quedan, seremos descendientes de indios, puede ser, no lo niego, pero no somos burros. También me parece que es importante que en su entrevista ella relata con detalle la fatalidad del destino de las niñas humildes que desde temprana edad debían trabajar de empleadas domésticas, como ella misma, que desde pequeña trabajó en la sala del ingenio, y de las humillaciones vividas transformadas en batallas que ella emprendió al salir de la cárcel, frente a la muerte de su compañero de vida, en la crianza de su nieta como hija. Aunque esas líneas de su biografía parecen menos relevantes que las que relata sobre la desaparición de sus hijos y su prisión, hicieron de su vida lo que Eulogia fue y es en la lucha contra la empresa Ledesma. Para finalizar, voy a dejar de lado lo de Tumbaya, que era más una cuestión de cómo se construye colectivamente la biografía, pero sí quiero cerrar diciendo que comencé esta charla preguntándome sobre las biografías. Para cerrar, quisiera volver sobre la pregunta de qué hacemos cuando hacemos historia oral, y dejar planteada la discusión del efecto político que producimos como investigadores e investigadoras en torno a lo que decimos y hacemos cuando trabajamos con grupos humanos donde la oralidad es central. La complejidad de la oralidad y de la herramienta entrevista nos coloca ante diversos desafíos en las maneras en las que se dice una vida, en ámbitos muy diversos como la investigación, lo judicial, frente a la solicitud en archivos orales, institucionales o en relatos periodísticos. Las formas del habla, en nombre propio o en forma colectiva, los silencios que protegen de malentendidos frente a no dichos, o legitimidades cuestionadas o incomprensiones morales, dan forma a diversas maneras de construcción de alteridades y de memorias, que a veces son más independientes, otras veces más subterráneas y muchas veces negadas. Así, las entrevistas no pueden ser aquí entendidas aisladamente. Los documentos no tienen sentido sin el relato que circula en la comunidad. Las biografías no se comprenden sin observar las marcas materiales de memoria que visibilizan en el espacio público lo que allí pasó. No hay nada de natural en dar una entrevista para contar una biografía individual o colectiva. De allí también que el resultado puede ser de catarsis, de liberación, de ruptura de esquemas dominantes o de esquemas coloniales, o simplemente ser un espacio de búsqueda y reproducción de datos factuales.
como las palabras llenas de purpurina rosa del archivo de memorias trans, las flores rojas para su hijo desaparecido junto al álbum de vida de la Pepa, o la fuerza de la lucha de Eulogia, por mostrar al mismo tiempo el estigma sobre sus pueblos y la violencia ejercida por las élites políticas y económicas locales, demuestran que las biografías y la historia oral pueden revelar mundos que a lo largo de los años se quisieron excluir de la idea y del relato de la nación. Bueno, muchas gracias y perdón por la extensión del tiempo. Bueno, muchas gracias, Ludmila. También muy sugestiva, muchos ejemplos. Acá tenemos en el chat muchas menciones al trabajo de ustedes, a qué buenas han sido las exposiciones, a cuánto trabajo hay en lo que han dicho y en lo que nos han transmitido. Así que hay mucho agradecimiento y mucho elogio a las palabras de ustedes. Bueno, supongo que han visto en el chat, los que estamos aquí en este Zoom, que Alejandra o Berti tuvo que irse porque tenía que dar clase y no podía ya demorar más su no conexión con el espacio de la facultad. Así que bueno, vieron que ella también ofrece que las preguntas se las enviemos y ella las envía para el Classroom, para todo el espacio de formación, envía las respuestas. Así que bueno, una pena, pero bueno, compromisos son compromisos. Así que bueno, en este momento están abiertas las preguntas, los comentarios, las opiniones. Los que están en el Zoom pueden abrir sus micrófonos y directamente preguntar, levantar la mano, no sé, como quieran. Y no sé si Virginia o Emiliano nos transmiten alguna pregunta de la afuera. Todos están leyendo acá, excelentes, muchísimas gracias, cuánto trabajo, muy bueno, nos han dejado pensando un montón de cosas, y efectivamente, ¿no? ¿Cuántas dimensiones pusieron en juego desde, no sé, Alejandra, mostrar cómo se transforma un espacio a partir de una entrevista, y bueno, y Carolina haciéndonos pensar en nosotros y en nuestros prejuicios, y Ludmila con tantos ejemplos que son tan distintos, pero que tienen, ¿no es cierto?, una reflexión compartida de esa cuestión colectiva que queda en la narración, ¿no? Acá Ana, sí. por el momento en las redes son agradecimientos y felicitaciones, pero no ha habido preguntas por ahora. Así que Ludmila, si tenías otro ejemplo y no tuviste tiempo, lo podrías dar, o si quieren entre ustedes comentarse algo. No, bueno, el otro ejemplo tenía que ver con Tumbaya y Claro. también las diferentes maneras en las que comunitariamente se elige a un narrador específico para hablar en nombre de todos, ¿no? No siempre las personas hablan solo de su experiencia, sino también de una cuestión colectiva, y un poco también pensar qué es lo que habilita la palabra, legitima la palabra de ese otro en el espacio público, ¿no? Y en el caso específico de Tumbaya, don Galeán, que es el hermano de dos desaparecidos, él estuvo exiliado durante el terrorismo de Estado en Bolivia. Él emprendió todo un trabajo de visibilidad de lo que pasaba en Tumbaya, a partir de un evento específico que fue denunciar ante la CONADEP las desapariciones de Tumbaya, que la CONADEP no las había tomado, ¿no? Entonces también pensar cómo la cuestión indígena fue dejada de lado en el relato totémico y de memoria encuadrada, que es el de la CONADEP, y él hizo todo un esfuerzo colectivo para llevar esas denuncias, para acceder a las indemnizaciones, y a partir de ahí entonces se torna visible y su voz es muy importante en términos colectivos. Ustedes lo ven ahí en el medio con ese
esa pancarta donde están sus 2 hermanos, pero también otros 2 desaparecidos de Tumbaya, y él es un poco como el historiador y local, el emprendedor de memoria, para usar la categoría de Elizabeth Chelin, que lleva adelante toda esa lucha, que tiene una larga tradición en cuanto no solo a la dictadura militar, sino también a la recuperación de las tierras indígenas en la región. O sea, nada está despojado de una historia más larga. Entonces también el testimonio permite comprender esas memorias más largas de las que, bueno, he trabajado, pero porque he aprendido a partir de escucharlos, ¿no? Y bueno, también un poco en las otras 2 imágenes que coloqué, cómo a medida que él me iba contando lo que había pasado en Tumbaya, él ponía sobre la mesa toda esta documentación que tiene que ver con todos los 6 desaparecidos en ese momento en Tumbaya. Ahora hay una historia de un 7º desaparecido, y todo eso tiene diferentes cuestiones, ¿no? Desde una libreta de la escuela primaria con las notas de un desaparecido, al certificado de haber hecho la colimba, y finalmente me mostraba en un libro que él fue subrayando los nombres de los desaparecidos, y fue como poniendo pequeñas notas al costado, ¿no? De aquellos que eran los desaparecidos de Tumbaya. Entonces, bueno, un poco la complejidad de la entrevista, y la complejidad también de que la biografía en general es pensada de manera individual, pero también se construyen biografías colectivas, y me parece que eso es importante de tenerlo en cuenta a la hora de emprender el trabajo que pretenden hacer, ¿no? Aquí voy a leer algunas cosas que están en el chat. Muchísimas gracias, sumamente enriquecedoras las charlas, posibilitan la reflexión y nos ayudan a repensar la tarea que fuimos emprendiendo en distintos lugares del país, tratando de recuperar historias colectivas tan potentes. Sigo. Muchas gracias a todas por la generosidad y el afecto con que han compartido sus saberes y experiencias. Quiero compartir un trabajo colectivo e interinstitucional que venimos desarrollando hace varios... ¿se me perdió? Bueno, no sé. Me parece que se me perdió. A ver. Ustedes también los están leyendo, ¿no? Un trabajo interinstitucional que venimos desarrollando hace varios años con historias de vida de mujeres que vivieron la dictadura. Escapa La dictadura en Río Negro. En Río Negro, bien. Trabajo Entonces, que podremos repensar y resignificar a partir de los encuentros que hemos compartido y especialmente el de hoy. Lo encuentran en la página mujeresydictaduras.ar. Perfecto. Perdón que me metas, pero veía que te perdías. Sí, porque me está fallando esta cosita del mouse. Hola, soy Carolina Robledo de México. Tengo una pregunta para Ludmila. ¿Cómo evitar la reproducción del orden colonial en nuestras formas de abordar el testimonio, reconociendo las desigualdades que estructuran... Ay, se me escapa. ¿Te lo leo, Ana? Dale, por favor, me está fallando. Hola, soy Carolina Robledo de México. Tengo una pregunta para Ludmila. ¿Cómo evitar la reproducción del orden colonial en nuestras formas de abordar el testimonio, reconociendo las desigualdades que estructuran la relación de la academia con las comunidades que narran su historia? Perdón por no usar micrófono, les estoy escuchando en un café. ¿Sigo con todas o vamos de a una? No, dale, si podés, porque yo no... Dice María Rita, una pregunta. Si se plantea
la producción conjunta de un relato, asumiendo que un investigador, investigadora tienen intereses diferentes, universos simbólicos distintos, etc. Pensemos en el lugar de la mujer blanca académica, etc. Entonces, ¿cómo reconstruir el sentido que tiene para un otro? Ah, qué interesante. Karina dice, para Carolina y en relación con lo que dice Ludmila, quería preguntar cómo se elige quién es el narrador o narradora con la experiencia de la comunidad coreana. Sergio dice, gracias Ludmila, los espacios, los lugares son testimonios en sí mismos, así como las acciones de conmemoración en un momento y en un contexto que hacen pasible decir y visibilizar ciertas cosas y otras no. Los testimonios y sus procesos de legitimación también son un tema interesante para pensar en su construcción como un hecho político y como una construcción colectiva. Carolina Robledo dice, y una pregunta para Carolina Mera, en México hemos trabajado con historias de vida para recuperar la historia de agravios y resistencias de mujeres familiares de personas desaparecidas. Consideramos que la historia de vida tiene una sensibilidad especial de género porque permite adentrarnos a los espacios íntimos y a la expresión de los afectos. ¿Cómo pensar el testimonio con una perspectiva de género, tanto en su construcción como en su circulación? Después, Ayemere, Ludmila, si podés ampliar lo que comentaste respecto al procedimiento biográfico. Y el último, muchas gracias, quisiera preguntarles cómo podemos dar relevancia, construir lo importante del testimonio. Estoy pensando en el contexto tan complejo que vivimos en Bolivia 2019. Bueno, gracias, Carolina, gracias. Hice un rally. Buenísimo. Bueno, no creo que podamos responder todas esas preguntas porque son así como, wow, o sea, o no, Carolina, son complejas, re interesantes. Sí, podemos intentar tirar algunas ideas como claro, para seguir el debate, sí. Sí, totalmente. No, si querés, porque yo ya hablé un montón, no sé si querés empezar, Carolina. Como quieras. Bueno, por un lado, respecto a la idea de la voz autorizada, yo creo que ahí eso tiene dos sentidos interesantes para los investigadores. Por un lado, el poder tener acceso a cómo se construye esa voz autorizada, quién es la voz autorizada, la legitimidad de esa voz autorizada, más allá de luego la construcción de un relato que uno hace con esa voz autorizada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la migración coreana, en principio uno tiene que hablar con el presidente de la asociación coreana, ¿no? Que es como el representante de esa comunidad y va a dar obviamente un discurso como oficial, ¿no? El sentido en una indagación, me parece, antropológica o socioantropológica, es justamente poder leer o construir ese relato teniendo claro qué es la voz autorizada y por qué es la voz autorizada, ¿no? ¿Cuáles son los atributos que hacen de esa voz la representante? Y esto no solo de contenidos, ¿no? Sino justamente un poco lo que traía Ludmila con todos los ejemplos. Cuando hablamos de espacio biográfico estamos hablando de tramas textuales, ¿no? La entrevista es una, los archivos, las fotografías, ¿no? Entonces, bueno, la voz autorizada, primero hay que reconocerla, y una vez que uno la reconoce, la pone en contexto, ¿no? En una cantidad de situaciones donde atraviesan otras voces. Porque además la voz autorizada es una voz hegemónica, contextual, histórica, coyuntural, ¿no? Entonces lo interesante también es ver ahí cómo y por qué serían voces autorizadas y qué tienen para decir ellas. Y luego, el tema género es un tema que me parece que tiene un desafío todavía enorme en las entrevistas. Claramente, bueno, con todo el trabajo de entrevistas durante décadas, lo que sí uno puede estar seguro es que se juega algo muy diferente en la construcción del relato cuando el otro es
varón, mujer, no digo trans porque justo no entrevisté, pero las edades, digamos, las edades también, no solo el género, ¿no? Y acá me gustaría recuperar algo que había en alguno de los comentarios del chat, que efectivamente, como investigadores no solo disparamos y creamos una situación de comunicación, sino que construimos ese relato. Y en la biografía pasa lo mismo. Cuando trabajamos una biografía, lo que estamos haciendo finalmente es la puesta en sentido de una trama mucho más compleja. La diferencia es que en vez del objetivo de una investigación, tenemos el objetivo de la construcción de contar la vida de otro, pero ese contar la vida de otro también lo hacemos con nuestro objetivo y con nuestra guía. Entonces, digo, por eso tantas biografías distintas de una misma persona, ¿no? Porque, digo, son esto, ¿no? Construcciones subjetivas, pero quiero dejarle la palabra a Ludmila. ¿Por qué? Si estaba súper interesante. Bueno. Para compartir un rato. Sobre la cuestión del orden colonial y cómo no reproducirlo, bueno, la verdad que no tengo una respuesta. Todas las entrevistas sabemos que son asimétricas, nosotros somos investigadoras blancas, universitarias, portamos títulos, nada mejor que leer a Bourdieu para eso, ¿no? Yo creo que la única herramienta que tenemos es la reflexividad constante y la relectura de las entrevistas que hacemos, y de la capacidad de poder aprender y desandar el propio camino que uno hizo. Yo, la verdad que soy una agradecida de haber trabajado en el norte argentino, porque realmente ahí comprendí justamente cómo, siendo universitaria, utilizaba palabras que no tenían sentido en la comunidad donde yo estaba realizando esas investigaciones. Palabras tan simples como la idea de tortura, y que sí había otro tipo de descripciones que permitían desandar tal vez ese orden colonial. Hoy cuando hablaba de Eulogia Garnica y había releído la entrevista, y toda la entrevista está llena de giros en torno al mundo indígena al que ella pertenecía, sin embargo yo como investigadora en ese momento no supe escucharlo, porque mi interés como entrevistadora era otra, mi interés como investigadora era saber qué había pasado durante la dictadura. Sin embargo, a medida que fui avanzando en la investigación, y sobre todo cuando hice las entrevistas en Tumbaya, la cuestión de cómo se construyó la idea de nación se reprodujo de alguna manera en el nunca más, y por eso no hay dentro de la categoría de desaparecidos, descritos en el nunca más, los pueblos indígenas, ni los campesinos. Entonces, ese fue un aprendizaje y tal vez un proceso mío reflexivo que me permitió solamente haber accedido a esas historias locales, ¿no? Entonces creo, pero es un trabajo constante de reflexividad sobre lo que uno hace, que no va a acabar con la simetría que implica una entrevista. Lamentablemente, por más esfuerzo que nosotros hagamos, la simetría siempre va a existir. Lo que tenemos que controlar es cómo esa simetría se da, ¿no? En la antropología hay muchos ejemplos ahora de coproducción de libros con las comunidades locales, que bueno, podríamos hablar sobre eso. No tengo una posición tomada al respecto, pero sí quisiera ser re sincera con ustedes. Yo nunca escribí un libro con las entrevistas de Tumbaya y de Calilegua. Escribí artículos, presento ciertas cosas, pero nunca pude transformar esas historias orales en la escritura de un libro. Y eso tuvo una consecuencia empírica y política muy profunda, porque yo fui llamada como testigo de contexto en el juicio que se llevaba adelante contra Ledesma y por lo de Tumbaya, y ofrecí las entrevistas en su formato original, y la recepción de las mismas fue denegada
y el argumento de la defensa de los represores fue que las entrevistas no estaban escritas en un libro. Y como lo cuento en un texto que escribí, si hay algo que don Federico Galeán siempre me dijo es, usted tiene que escribir un libro sobre esto que nos pasó. Entonces, bueno, soy sincera en cuanto a la complejidad también, y a la cuestión ética que nosotros como investigadores tenemos que llevar adelante cuando trabajamos con historias orales, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlas? ¿Cómo producir sentido con ellas? Bueno, la verdad que no sé, todavía hoy no tengo una respuesta. Creo que es difícil esa tensión, ¿no? Y además como también la legitimidad del investigador es usada, tanto de un lado como del otro, para producir sentidos. Entonces, cuando yo fui al testigo, el diario, uno de los diarios jujeños, resaltó la importancia de la oralidad en la comunidad de Tumbaya, legitimando a partir de mi palabra todo lo que los testigos decían, ¿no? Entonces, bueno, ahí para ver cuántas capas lleva cuando uno realmente se involucra como investigador y no simplemente va a extraer esta idea del extractivismo, datos de las comunidades con las que trabaja. Sí, Ana, ¿puedo acotar algo? Lógico. Porque me surge ahora, a partir de algunos de los intercambios que había habido en el chat, y ahora por lo que dijo Ludmila, cuando yo contesté lo de la voz autorizada, di por hecho que estaba hablando por la voz autorizada de esa comunidad, por eso referencié a los presidentes de la asociación, o etcétera. Ahora, lo interesante es justamente si uno va como desmenuzar y teniendo en cuenta esto, ¿no? La autorreflexividad que necesariamente se requiere para el trabajo con cualquier lenguaje cualitativo, hay que tener también una atención, por supuesto, con la reflexividad y autorreflexividad, pero también con una mirada crítica respecto al relato del otro, y no tomarlo como una cosa también, como no sacralizar la voz del otro, ¿no? Sino, como en algún momento cuando yo decía esto que plantea también Leonor Arfuch, ¿no? De el individuo es de alguna manera emergente o condensa una época, ¿no? Y entonces, digo, hay prejuicios, hay miedos, hay voces autorizadas en los relatos que uno va construyendo, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un ejercicio interesante que tenemos que hacer como investigadores con la voz del otro, porque el otro también es parte de ese contexto histórico, de ese marco ideológico, y puede ser un militante por las autonomías de minorías culturales, étnicas o la que fuera, y sin embargo estar atravesado por marcos ideológicos que también operan en el discurso y cosifican otros actores o cuando no a ellos mismos, ¿no? Entonces también ahí hay una práctica de lectura crítica que tiene que estar siempre presente. Reflexividad, autorreflexividad y crítica, diría. Y si empezamos con ejemplos, no nos vamos más. Claro. Bueno, no sé. Bueno, aquí siguen agradeciendo el trabajo y lo esclarecedor de los aportes y de las respuestas a las preguntas, y un placer escucharlas. No sé si hay alguna otra cuestión. Bueno, que ya llevamos 2 horas. Pero bueno, siguen todavía los compañeros y las compañeras. Bueno, mientras alguien piensa a lo mejor otra pregunta u otra reflexión,
Hay una pregunta que viene de redes, perfecto, que la podemos incluso dejar para Classroom, cualquier cosa, que tiene que ver con recomendar algunas lecturas que tengan que ver con la entrevista como un dispositivo para la reflexión epistemológica, o sea, ya más un pedido puntual de algunas lecturas que ambas, tanto Ludmila como Carolina, puedan recomendar. Sí. Yo como primera y principal recomendaría a Leonora Arfuch. En diferentes tiene el espacio biográfico, tiene identidad y discurso, espacios de lo biográfico, después tiene uno del que yo saqué la cita, del 92, que es la interioridad pública, la entrevista como género, que ahí es interesantísimo también cómo construye esta idea de entrevista como género, que después va a complejizar en el espacio biográfico. Después a Gerard Altab, que fue poco traducido, pero hay algunos textos, creo que inclusive en la maestría de Historia y Memoria se tradujeron algunos y están disponibles. Y luego, bueno, Hayden White me parece también como el contenido de la forma, creo que como en general es un texto que abre muchas puertas para pensar el trabajo de la entrevista y del diálogo en general, ¿no? La comunicación como práctica de producción de sentidos. Después, bueno, Mijaíl Bakhtin, otro obligado para mí, el problema de los géneros discursivos. Bueno, ahora lo que se me ocurre. Si no, después podemos mandarles a través de la comisión. Sí, bueno, a mí se me ocurren 3 clásicos que son así como mis guías. Obviamente Roxana Gruber, porque fue quien más ha reflexionado sobre la entrevista y la reflexividad en la antropología. El texto de Michel Pollack sobre el testimonio, que para mí es central, fundamental y muy metodológico. Y sin duda, bueno, todo lo que escribió Elizabeth Sheldin sobre la memoria, que no necesariamente está específicamente plasmado en la cuestión de entrevista, pero que permite comprender la legitimidad de la palabra en el espacio público, los silencios, los olvidos, pero sobre todo la cuestión de la temporalidad, que es muy importante para pensar los cambios, ¿no? en las maneras de narrar las vidas, que no se da de una vez y para siempre, y que esa temporalidad de la memoria tiene que ver con quién la produjo, pero también con quién la lee, ¿no? Entonces las diferentes generaciones van a hacerse nuevas preguntas y van a leer desde otros lugares. Entonces, bueno, solo por citar 3 maestros. Bárbaro, muy bien. Acá noté una pregunta para Alejandra, creo que es, ¿no? ¿Cómo pensaron el testimonio con una perspectiva de género, tanto en su construcción como su circulación? Creo que se la podemos hacer llegar para hacerle llegar una pregunta que ella quería contestar al Classroom, ¿no? o al taller, no sé cómo lo organiza Virginia. Bueno, no, yo quería agradecer a todos los equipos de la Comisión por la Memoria, bueno, a Virginia, que es codirectora del archivo de la comisión, y bueno, aquí están también Emiliano, de Jóvenes y Memoria, y todos los equipos que, bueno, por supuesto, a Diego Díaz, sin Diego no estaríamos conectadas. Ahora dependemos de un técnico para conectarnos, ¿vieron? Es increíble, de un especialista, pero bueno, por suerte lo tenemos a Diego, que nos permite esta conexión, aunque no nos podamos abrazar, ni tomar el vinito de final de la conversación que ha sido tan agradable, tan buena. Siempre nos han tocado días de lluvia para encerrarnos a reflexionar sobre estos temas sobre los que queremos seguir trabajando. Fueron muy inspiradoras, compañeras, muy inspiradoras y muy generosas en sus exposiciones, muy lindas, muy llenas de pensamientos que seguiremos viendo cómo hilamos o cómo seguimos pensando. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir este espacio. ¿Qué más poder decirle? Pena de que estemos cada uno en su escritorio y no compartiendo este momento en La Plata, que siempre es tan lindo visitar
y estaría tomarnos buenísimo. ese vinito. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por las preguntas y por este intercambio. Y un gusto verlos y verlas. Nos despedimos, aplaudimos, sí, ponemos los micrófonos.